el método lo conforman 4 pasos muy sencillos, que lo primero que hay que hacer es verificar que la ecuación diferencial sea, en estos momentos, sea exacta o no sea exacta, ¿sí? Nosotros miramos entonces que en la ecuación 2x y al cuadrado más y e a la x de x más 2x al cuadrado y más Euler a la x menos 1 de y es igual a 0. El primer paso, el primer paso es verificar si es exacta. Quiere decir que vamos a derivar parcialmente la estructura M con respecto a y. Quiere decir que esta estructura M la vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Como nosotros tenemos la derivada parcial con respecto a y, quiere decir entonces que x se va a comportar como una constante. De esta manera, al derivar y, me va a quedar 4xy más Euler a la x. Ahora, derivamos parcialmente la estructura n con respecto a x. Esta es n. Por tanto, y sería una constante. O aplicaría como una constante para derivar parcialmente la estructura n con respecto a x. Derivamos a x, nos quedaría 4x y más la derivada de e a la x, que es x, y la derivada de 1, pues es 0. De esta manera nos damos cuenta que es exacta porque sus derivadas parciales son iguales. ¿Sí? Mire, son iguales. En el paso 2, ¿qué nos dice el paso número 2? Nos dice entonces que nosotros tenemos una función de variables xy, ¿cierto? Y que para encontrar esa función tenemos que integrar. Entonces podemos escoger esta. Entonces escogemos la estructura n, 2x al cuadrado y más Euler a la x menos 1 de y. Y sumamos una función con respecto a x. Hacemos nuestra integral. Mire, distribuimos la integral en mi ecuación. Aquí es con respecto a y, más Euler a la x de y, menos de y, más h de x. De esta manera, entonces, continuamos aplicando la integral, sacamos las constantes porque estamos integrando con respecto a y. Por lo tanto, nos queda y al cuadrado sobre 2 más Euler a la x y menos y más h de x. De esta manera, nosotros hemos pasado el paso 2, que nos queda esa función. Mire, esta es una función en términos de x y y. El tercer paso es derivar esta función con respecto a x. Entonces, el paso 3 es derivar parcialmente la función con respecto a x, ¿sí? E igualamos con respecto a m, donde m es igual a 2xy al cuadrado más y e a la x. Entonces vamos a derivar la función con respecto a x. ¿Qué nos queda? La derivada parcial de esa función con respecto a x es igual a tener a 2xy al cuadrado más y Euler a la x más h' de x, ¿sí? Y esto es lo que se iguala a m, 2xy a la 2 más y e a la x.
Luego tenemos que despejar esto, ¿sí? H', mire que si despejo H', esto se va a cancelar con este otro término, este término también se va a cancelar con este término y esto nos da 0. Luego, en el siguiente paso que nos queda, en el paso 4, que es integrar, ¿cierto? Integrar lo que nos haya dado, en este caso nos dio h' de x igual a 0. Entonces la integral de h' de x igual a 0 es igual a tener a h de x, ¿cierto? Igual a 0. De esta manera tenemos, y en el paso quinto, es sustituir. ¿Dónde la vamos a sustituir? Pues la tenemos que sustituir en nuestra expresión que tenemos en el paso 2, que tenemos x al cuadrado, y a la 2, más y a la x, menos y teníamos más h de x, pero h de x es 0, entonces no vamos a colocar nada, y esta sería mi solución general de mi ecuación diferencial, ¿correcto? De esa manera hemos dado solución a un ejercicio aplicando el método de las ecuaciones exactas.